Bienvenido a mi canal, mi nombre es Fernanda Cons y aquí te voy a contar la historia de cómo empecé con esto energético y sobre todo por qué hice este canal. Muchos me han expresado sus dudas sobre que les gustaría saber cómo empecé en este mundo energético, qué es lo que ha cambiado o por qué me empecé a dedicar a esto. Como ya lo había mencionado, pues mi nombre es Fernanda Cons y no siempre me he dedicado a esto. Muchos no saben, pero soy licenciada en Cultura Física, tengo una carrera trunca en Sociología y de ahí en más ya son cosas del yoga. Estudié 3 años yoga, algo que se llama Yoga de la Luz, y tengo un diplomado de psicoterapeuta naturista. Ahí pueden ver mis fotitos del diploma y de todo así, incluso el cuadro de yo con mi gorrito graduado. La verdad es que nunca hubiera imaginado dedicarme a esto de la energía y nunca hubiera pasado por mi mente. Yo tenía un camino muy trazado y nada de eso ha sucedido como esperaba. ¿Cómo terminé en el camino de la energía? La verdad es que desde muy chica he tenido dones y principalmente aquí es en donde vamos a remontarnos a los años de la niñez, independientemente de todo lo demás y lo que yo tenía trazado. Desde niña era una niña muy sensible y mis papás no sabían mucho qué hacer conmigo. Principalmente era muy emocional, lloraba por todo y como que captaba muchas cosas que no estaban ahí. También hacían menciones sobre querer ir a hablar con los espíritus en el parque o hablar con las luciérnagas, hablar con los animales y que tal persona se sentía así. O si no, hacía ciertos mensajes desde niña y hablaba como no una niña de esa edad. Cuando mi mamá recibía ciertas visitas, también hacía como ciertos comentarios a esas personas de si decían la verdad o no. Entonces desde niña siempre he sido muy sensible y he causado controversia. Debido a esa sensibilidad realmente mis papás no sabían qué hacer mucho conmigo o cómo aconsejarme al respecto, entonces trataron de fortalecerme lo más que pudieron. Por supuesto, en el mundo en el que crecía era algo más cuestión lógica y méritos a cuestión emocional, lo que era recompensado, por supuesto. De niña seguí teniendo experiencias espirituales y también unas de esas no muy agradables, principalmente con cuestiones demoníacas, seres extraños y energía que no entendía. Hasta que me llevó un punto en donde decidí cerrarme por completo y le pedí a Dios directamente que me quitara todo esto porque no quería saber nada. Y al cerrarme a mí misma también cerré a mis emociones, lo cual también hizo más difícil mi crecimiento. Y sobre todo con todas las vivencias que me esperaban, terminó siendo todavía más difícil. Y era muy difícil también empezar a entenderme lo que quería, lo que me gustaba o en dónde me sentía en un lugar, porque no sentía que hubiera ni un propósito ni un lugar para mí. Ahora lo veo desde ahorita para atrás y digo, bueno, es obvio porque cerré mis emociones. Dentro de esto seguí buscando muchas cosas y nos movemos más adelante en donde yo termino en el yoga. Cuando empecé en esto del yoga tenía alrededor de como 20 o 21 años y empecé a estudiar el yoga, empecé a interesarme por eso porque yo hacía mucho yoga y yo quería aprender Hatha Yoga. Entonces terminé en este estudio en donde al parecer era como muy espiritual y las cosas eran demasiado espirituales y no sabía qué hacer. Era como muy abrumante y estaba muy preocupada por no querer despertar mis dones, se me hacía fascinante, pero realmente yo no le veía ningún propósito a mis dones más que dolor y experiencias muy feas dentro de lo que había. Sigo avanzando en todo esto, termino en mis estudios del yoga y siento que entiendo más la energía, pero como todo lo que me enseñaron era muy avanzado y muy denso, esa es la realidad. Yo creo que la espiritualidad no es para mí, porque no es algo sencillo, no es algo que pueda integrar en mi vida, no es algo que yo quería como, hey, sigamos con este modelo de vida, me fascina, quiero ser una monja. Entonces no es como algo que realmente me fascinaba y no era lo que yo estaba buscando. Al mismo tiempo que estoy estudiando el yoga, también estoy estudiando mi carrera, entonces pues simplemente los estoy llevando los dos a la par. En cuanto acaba el yoga digo, pues está muy padre, pero pues en todo caso lo único que veo que puedo integrar es el yoga y que combina obviamente con mi carrera de cultura física. Obviamente durante todos estos tiempos suceden muchas cosas, como un accidente en donde pues soy atropellada, me operan y pasan muchísimas otras cosas en donde de ahí en adelante mi cuerpo empieza a sufrir mucho dolor, cuando nunca había sentido dolor así de que mi cuerpo no funcionara o no respondiera o algo estuviera mal en mi cuerpo. Siempre fui muy fuerte físicamente y muy sana. Siguen avanzando los años hasta que termino mi carrera y los dolores no hacen más que aumentar. Encuentro soluciones temporales con los fisios, masajistas, etcétera, y todo lo que haya habido por haber, pero no encuentro la solución real. Eventualmente viene la pandemia y aquí es en donde todo se desata un poco más, porque por más que quiero ocultar mis dones, me empiezo a volver demasiado sensible y los dolores no se van. Empiezo a tener ataques, me dan mucho estrés, sobre todo mientras estoy trabajando, empiezo a tener de que descargas eléctricas, mi cuerpo no responde bien y aquí es en donde llega lo inevitable.
De estar huyendo toda mi vida de mis dones, de estar negándolos y de estar odiándome a mí misma, no me queda más que terminar aceptándome e ir más a fondo. Yo sé que ha sido una introducción larga, pero más o menos quería darte contexto desde donde vengo batallando con mis dones y sobre todo de que me he esforzado muchísimo en mantenerlos adentro y de que no me estorben, y todo mi enfoque dentro de mi vida ha sido muy lógico. Entonces, especialmente para mí, a partir del 2020 empezó este camino en donde tendría que ser más sensible conmigo, tenía que ser más amorosa, tenía que entenderme y tenía que integrarme, pero sobre todo tenía que aceptarme con lo que realmente era yo, o sea, y que había negado desde que era niña, y sobre todo aceptar que estos son mis dones y que siempre han sido parte de mí y que siempre he podido sentir la energía porque la sentí durante, obviamente, mientras estaba en el yoga, pero lo cerré y no quería saber nada de eso. Lo entendí, lo aprendí y lo sentí por todas partes, pero simplemente yo no estaba lista para hacerlo. Eventualmente, conforme avanzan los años del 2020 hasta acá, empezamos un progreso que no puedo negar. A partir de que acaba el 2020, encuentro una forma de liberar mis emociones, porque reconozco por fin que a lo mejor lo que traigo son emociones atrapadas, y es cuando conozco una técnica del body code en donde pues liberas emociones de manera chiquita, ¿no? O sea, poco a poco. Y me voy dando cuenta de que los dolores se me van quitando y digo, oh Dios mío, creo que esto es emocional. Eventualmente voy avanzando con esta técnica conforme la modifico y se hace lo que conocen ahora como liberación de emociones conmigo, pero todavía eso es en unos años más. Eventualmente sigo así hasta que mis dolores se van y me doy cuenta de que no me queda de otra más que integrarme y avanzar en este camino de perdón. Empiezo a iniciar en ver cuáles son las mejores herramientas para liberar todo esto que traigo, para entenderme y conectar conmigo, sobre todo porque me empiezan a dar mucho miedo mis dones, porque no puedo entender qué es lo que siento, no puedo entender qué es lo que me están comunicando, no puedo controlar a quién estoy canalizando, no puedo controlar lo que estoy sintiendo y me abruma bastante. El simplemente salir a la calle, el estar con otras personas, o etcétera, cada que empiezan a despertar más mis dones sin control, me empieza a estresar mucho porque todo lo que sienten ellos, todo lo que piensan, todo lo que traen y entra en mí y se sale de control. Empiezo a tener obviamente sentimientos de que todo esto es una maldición, pero empiezo obviamente a trabajar en mis emociones y ahí es cuando todo se empieza a alinear un poco. Mi proceso de integración y descubrimiento no fue fácil, pero principalmente todo este proceso de integración y descubrimiento fue lo que me llevó a compartir estas herramientas de lo que comparto hoy en día, sobre todo la simplificación de todos los métodos que aprendí en el yoga y de todo lo que aprendí en energía, es lo que comparto hoy. Muchas cosas de lo que comparto hoy son simplificaciones de técnicas más avanzadas, que pues, es un poco complejo y la verdad es que a veces llevan mucho tiempo y uno no tiene tanto tiempo. O sea, no todos queremos ser de que monjes Shaolin o super maestros de yoga o estar ahí devotos en el yoga, ¿sabes? Pero lo que sí queremos es tener una calidad de vida buena. Y sobre todo para los que somos más sensibles, aprender a controlar esta energía. Que ojo, todos tenemos dones, pero simplemente necesitamos ir despejando la energía para que despierten. Eventualmente todo este descubrimiento me llevó al aprendizaje de las técnicas de tirada de bloqueos, que es lo que comparto ahora con ustedes, y liberación de emociones. Tirada de bloqueos para mí fue un grito de desesperación y ayuda al universo, en donde dije, quiero aprender a retirarme todo esto que me causa dolor, quiero aprender a quitarme todo esto que traigo desde hace años, emociones que no he atendido, traumas que no he atendido, porque vida dramática, aquí, instante en vida dramática durante muchos años, que es en lo que no me metí, y causaron muchos traumas. El punto es que estaba desesperada y empecé a pedirle al universo por estas señales, empecé a comunicarme mejor sobre todo con mis guías y me di cuenta de que siempre había estado en comunicación con lo divino y no me había dado cuenta de eso. A pesar de haber creído que había cerrado mis dones, el don que más estaba abierto era el de saber, que le llaman de clariconciencia, ¿no? Al parecer preguntaba de todo y no me daba cuenta de que realmente me estaba comunicando lo divino. Ni siquiera me pongo a pensar con quién se supone que estaba hablando, porque desde niña estaba manejando el péndulo y siempre lo he manejado hasta ahorita. Y usaba el péndulo para guiar mi vida en muchísimos aspectos. Y digo, qué ironía, estaba huyendo de mis dones y los usaba todo el tiempo. Eso es lo chistoso dentro de esto. Todo el tiempo estaba huyendo de ellos y todo el tiempo los estuve usando, de una manera más lógica en teoría, pero todo el tiempo los estuve usando.
Ahí es cuando caigo en cuenta de que realmente tengo la capacidad de preguntar cualquier cosa, crear nuevas cosas y sobre todo que se adapten a mis necesidades. Dentro de esto es cuando me dirigen por primera vez al tarot. Nunca había agarrado un tarot en mi vida hasta que obviamente pido por esto, una ayuda, que me permitan por favor escuchar cuáles son mis problemas y resolverlos, porque ya no quiero sentir estos dolores, ya no quiero que me estorben, quiero distinguir mis emociones, quiero distinguir mis pasiones, quiero saber quién soy, quiero saber cuál es mi destino, quiero saber qué es lo que necesito hacer para entenderme a mí y entender a los demás. Empiezo a usar las cartas, ni la menor idea de cómo usarlas, pero me guían en el proceso y empiezo a hacer tiradas hasta que eventualmente me viene una idea que digo, quisiera poder agarrar todos mis bloqueos, hacerlos bolita y una vez que ya están identificados, sacarlos mediante velas o lo que caiga. Y me dicen, sí se puede. Y yo, ¿cómo? Actualmente, así es como creo bloqueos, experimentando en mí misma. Y la mayoría de las cosas que vayan a ver que saco, primero experimento en mí misma. Cuando empiezo a hacer esto, es cuando me doy cuenta de que tengo un avance extraordinario. Sobre todo para mí fue maravilloso porque las herramientas que estaba buscando en ese tiempo eran de tener que revivir mis experiencias, me resistía muchísimo, intenté buscar otros tipos de terapias en donde te ayudaran a liberar las emociones y realmente no me ayudaron, ninguna me funcionaba dentro de eso. Intenté buscar más físicas y tampoco me ayudaban, como masajes, acupuntura, liberación de emociones a través de los linfáticos, etc. Intenté buscar mucho de este tipo de cosas, incluso también ciertas meditaciones y no funcionaban, pero es porque yo también estaba muy cerrada al respecto y tenía mucho miedo de que despertaran mis dones. Una vez que retiré esos bloqueos, todo me empezó a servir exageradamente y también empecé a liberar mucho que traía adentro. Me sorprendió muchísimo todo lo que tenía y eventualmente uní todas esas áreas de mí. O sea, lo que más odiaba y lo que más temía terminó uniéndose en mí. Una vez que estuve medio más integrada, empezó este proceso en donde me di cuenta de que inconscientemente hablaba sobre las energías y que era alguien cada signo y que tenía que hacer alguien y lo que sentía en otros, y me di cuenta de que lo hacía inconscientemente. Fue cuando empecé a incursionar en esto de Instagram, TikTok, etcétera, ¿no? Principalmente empecé primero con TikTok y tenía un pavor inmenso de hablar de esto porque, repito, o sea, ya me había integrado, pero aún así tenía pena ajena de hablar sobre esto porque jamás me había visto como alguien espiritual en el proceso. Sabía que tenía dones exagerados, pero simplemente no sabía qué hacer con ellos. También, repito, no me sentía como que hubiera un lugar para mí o que hubiera algo específico que hacer. ¿A quién le iba a interesar esto de lo que estoy hablando? ¿A quién le iba a interesar esto de limpia tu energía, aumenta tu energía? Uy, ¿quieres sanar? ¿Quieres hacer esto? Yo pensaba que nadie quería sanar y que nadie necesitaba absolutamente nada, que nadie le iba a importar esto de los dones y que por supuesto no había personas como yo que se sintieran como yo o que necesitaran algo de lo que yo estaba usando. Conforme me animé a estar en TikTok, me di cuenta de que estaba muy equivocada y que había muchísima gente que necesitaba todo esto, que necesitaba aprender todo lo que yo había estado aprendiendo y desglosando por mí y para mi bien. Controlar sus dones, sanar, controlar su energía, limpiarse, aumentarla, quitar todo esto que está trabando, que no te deja vivir tu vida de manera plena. Y así fue como ustedes, mi primera comunidad de TikTok, me animaron a dar mis primeras sesiones. Jamás me hubiera animado sin la comunidad de TikTok y que me estuvieran mandando millones de mensajes de que si querían sesiones, que si daba sesiones, que si querían mis sesiones o si pensaba dar pronto, porque la verdad estaba huyendo de eso. Le tenía un pavor impresionante al contacto humano y al contaminarme de energía negativa. Y en cuanto me animé, me di cuenta de que no era tan malo. Eventualmente ya todos acá saben el proceso de cómo ha sucedido de todo esto. He aprendido millones de cosas gracias a ustedes. He aprendido muchas cosas sobre la energía gracias a ustedes. Y si no hubiera sido así, creo que nunca me hubiera animado, ¿verdad? Así que también gracias a todos los que se animaron a decirme que sí daba sesiones y que querían obviamente que los asesorara. Entonces, traté de resumir mi historia lo más posible dentro de todo esto. ¿Por qué terminé aquí? ¿Por qué hago esto? Y terminé haciendo esto porque me di cuenta de que había mucha gente que tenía las mismas dudas que yo, que tenían los mismos dolores que yo, los mismos sufrimientos que yo, y que realmente la gente necesitaba aprender a controlarlos de una manera sencilla, en donde no tuvieras miedo sobre la energía, sobre tus dones, sobre quién eres. Una vez que empecé a aceptar todos esos aspectos de mí, todo se volvió tan fácil que cuando volteo atrás digo, ¿por qué me asustaba tanto? ¿Por qué le tenía tanto miedo? ¿Por qué nunca me animé? O sea, ¿por qué era tan difícil?
y te das cuenta de que todo estaba en tu mente y que viviste en agonía durante años por algo tan simple. Entonces me armé de valor y dije, bueno, tengo que compartir esto, no importa si a otros les parezco ridícula, no importa si alguien cree en mí, no importa qué rollo, hay gente que de verdad lo necesita y no quiero que sufran lo que yo sufrí. Es horrible sentir todo esto y que nadie te guíe al respecto, que nadie te diga que es tan sencillo, que nadie te diga que se pueden quitar las cosas y que hay cosas que se pueden resolver tan fácil y que tú estás agonizando porque nadie te entiende, nadie entiende tus emociones, nadie entiende tu dolor, nadie entiende tu perspectiva y nadie entiende que eres tan sensible. Entonces, esto es lo que más me animó a mí, a compartir todo esto y a quitarme la vergüenza, sobre todo de lo que si alguien me decía loca o de mis conocidos decían esta ya se fumó el pasto o si parecía como que la deshonra de la familia. Traté de centrarme en lo energético de toda mi historia o como para que vieran más o menos los procesos, porque digo, toda mi historia es trágica y lleva mucho tiempo y no va a abarcar en este video. Pero quería que supieras por qué creé este canal, por qué creé esta comunidad. Incluso la comunidad de Telegram nació a base de que alguien... una personita que pidió que le gustaría tener una comunidad en donde conociera personas que tuvieran los mismos problemas o los mismos dones y que estaría padre saber que hay otros que tienen estas mismas necesidades. Yo estaba huyendo de tener una comunidad también y me vi como que dije, ay, ¿qué puede pasar? Ni que se fueran a meter tantos. Y ahora somos esta cantidad en Telegram y estoy muy agradecida. Lo mismo aquí en YouTube, hemos crecido muchísimo. La verdad, muchísimas gracias por todo esto. Jamás esperé que alguien fuera a querer escuchar lo que digo en YouTube. Lo mismo en Instagram, jamás esperé que alguien fuera a querer hacer eso. Te agradezco mucho y me da mucho gusto que pongas en uso todo lo que sé. Para cerrar esto, quiero que sepas que a veces puede ser difícil y que a lo mejor sientes que no avanzas, pero te estoy platicando de mi integración, que no fue nada fácil, y así como lo han escuchado en live y muchas otras partes, yo me catalogo como la reina de las emociones, la reina de los bloqueos, porque tenía muchísimos. Y llevo trabajando desde el 2020 en mi integración, o sea, empecé como a salir a la luz ahí en el 2022 con esto de obviamente TikTok, y mi integración lleva desde el 2020. No es que hubiera llegado a TikTok ya sana. Todavía mientras estaba haciendo lo de TikTok, seguí trabajando en mí, sigo trabajando en mí, sigo trabajando en mis fallas, sigo trabajando en mis cosas, sigo tratando de mejorar, sigo tratando de documentarme, pero yo volteo atrás y digo, no manches, he avanzado abismal. Y eso es lo que quiero que veas. No sientas que no estás avanzando, porque de verdad, si tú haces estas cosas, yo te juro que cambia tanto tu vida que jamás hubieras pensado que podría ser así. Y que hay tantas oportunidades que jamás hubieras pensado que podían ser así. Y yo lo que quiero para esta comunidad, para Instagram, para YouTube, para todos los que me siguen, es que aprendan a que su vida puede ser plena y que pueden tener tantas cosas tan maravillosas que jamás se hubieran imaginado. No importa si no pueden comprar mis programas, mis sesiones o lo que tenga. Con todo lo que comparto pueden hacer un cambio inmenso para que eventualmente tengan más prosperidad, y si quieren avanzar y seguir trabajando en ustedes, compren mis cosas, y si yo no les resueno, vayan con otras personas, pero no se rindan en seguir trabajando en ustedes. Gracias por escucharme, aquí me puse todo emocional y todo lo demás. Había muchos que querían saber más o menos cuáles eran mis procesos, de dónde vengo y todo lo demás, y pues prácticamente viene así. Por supuesto hay más historia y hay muchas historias que tengo, pero traté de resumirlo como lo más centrado desde mi proceso lógico, y que obviamente tengo dones desde niña hasta, yo podría llamarlo como que el 2020, si quieren llamarlo así, fue mi despertar, porque no me quedo de otra. Ya nada funcionaba de lo que hacía, ni ningún medicamento, ni nada, o sea, porque eran tanto los dolores que nada funcionaba, y por supuesto ya tenía que buscar otro tipo de alternativa, lo que me llevó a escuchar por fin mis emociones. Déjame saber si no me fui por las nubes. Espero que haya podido contar la historia de manera decente y sobre todo que hayas aprendido más de mí. Te mando un abrazote y bonito día.